establece, por un lado, cuál es el tiempo en que debe hacerse la elección a gobernador. Sí. Y respecto de este punto, dice que debe hacerse entre 2 y 4 meses antes de la finalización del mandato. Sí. Esto es entre el 10 de agosto y el 10 de octubre. Sí. Le da al gobernador 2 meses de plazo para convocar, digamos, a elección a gobernador. Y por el otro lado, en el mismo artículo dice que la convocatoria para la elección a gobernador debe hacerse entre 3 y 6 meses antes. Es decir, por mandato constitucional, el primer día que tiene habilitado el gobernador para realizar esa convocatoria, solamente la de gobernador, no así la de demás, el primer día es el día 10 de junio. Pero si aplicamos el Código Electoral en lo referente a diputados y senadores, el último día es el 31 de mayo. O sea, hay una diferenciación acá, en este punto, convocatoria, y por eso Sí, entiendo doctor, que se tiene que hacer pero de esta manera. y entre la convocatoria y la elección, ¿cuántos días tienen que pasar? Cuando hablamos de convocatoria... La convocatoria al gobernador y la elección, ¿cuántos días tienen que pasar? Y bueno, vamos a lo que dice la Constitución, ¿no? Que es la norma de mayor jerarquía jurídica. Y cuando hay colisión de normas, usted sabe que se aplica el principio de prelación normativa y prima la de mayor jerarquía. El Código Electoral nos dice que tiene que pasar entre la convocatoria y la elección 90 días. Cuando habla de las elecciones en general, sí. Ahora, cuando se habla de la elección a gobernador, lo que está diciendo la Constitución es que el primer día hábil para convocar es el 10 de junio y el primer día hábil para votar es el 10 de agosto. Esto lo dice la Constitución en su artículo 156. No, sí. Claro, pero lo que entiendo que eso de los 90 días entre la convocatoria y la elección está previsto para las legislativas, pero en el caso de la... Para cualquier categoría que no sea la de gobernador. Que no sea la de gobernador. Entonces no habría un plazo, o sea, no habría... Porque, a ver, todo esto, a ver, claro, ¿de dónde surge entiendo. la inquietud de ayer, cuando se conoció el instrumento legal, con esta particularidad que hacía una convocatoria para legisladores y después hablaba que el 10 de junio se iba a hacer la convocatoria para gobernador, adhiriendo también a esta fecha? Algunos plantearon que esto se puede judicializar porque sería inconstitucional el decreto, y de ahí queremos saber a ver cuáles son las polémicas que se plantean. Sí, yo leí algunas declaraciones antes de conocerse el texto del decreto que se publicó ayer en horas de la siesta, ¿no? Sí. Y muchos actores de la política local adelantaban que si se votaba el 29 si se convocaba para el 29 de agosto, estaba la posibilidad de impugnar porque iba a ser inconstitucional. Lo cierto es que ayer se conoce el decreto y el gobernador dice voy a convoco a legislativa dentro del plazo, esto nadie lo discute, y para la elección a gobernador, por lo que establece la Constitución, tengo que hacerlo una vez que esté habilitado, es decir, desde el 10 de junio. Es decir, el gobernador de alguna manera lo que hizo fue anticiparse a esta cuestión, y lo cierto y llamativo es que aquellos que decían que el decreto iba a ser inconstitucional si se convocaba todo junto antes del 31 de mayo, ahora que el gobernador lo que hace es acatar expresamente lo que establece la Constitución, también de alguna manera presentan reparos. Pero lo cierto es que si hay algo que no se puede hacer, es decir que es inconstitucional, porque justamente lo que está haciendo el gobernador es esperar el plazo que está establecido en la Constitución, es decir, el 10 de junio, para poder convocar a gobernador. Es decir, doctor Vallejos, la elección a gobernador se rige exclusivamente por el artículo 156 de la Constitución Provincial. Así es. Esa es la norma suprema, incluso por encima de lo que sería el Código Electoral Provincial. Así es, en cuanto a la convocatoria, es decir, al tiempo en que debe hacerse la convocatoria. Pero ¿y cómo se cumplen los diferentes plazos que están establecidos, la presentación de alianza, la presentación de candidato y todo lo demás? Porque eso establece 90 días. O sea, ahora el plazo entre la convocatoria y las elecciones va a ser más corto. Está bien, pero cuando hay una cuestión controvertida entre dos normas jurídicas, la que uno tiene que aplicarla de mayor jerarquía. No, está bien, eso es totalmente entendible, doctor. Lo que le pregunto es cómo acotar los plazos. No hace falta, porque si, por ejemplo, el gobernador convoca el 10 de junio, estaría convocando 80 días antes. Y el próximo plazo que usted tiene, el de conformación de alianza, es 2 meses antes, o sea que está 20 días por delante. Y lo que hizo el gobernador ayer es una cuestión que hay que destacarla también,
primero que no esperó al último ni al penúltimo día para hacer la convocatoria, lo hizo mucho tiempo, muchos días antes del 31 de mayo. Esto da tiempo a los ejecutivos y en algunos casos puntuales a los legislativos comunales para poderla elegir, es decir, le da previsibilidad. Y el artículo 4, que desde mi punto de vista pudo haber estado o no, lo que hace es darle más certeza y previsibilidad a los tiempos electorales. Lo que está diciendo el gobernador es, cuando esté habilitado voy a convocar para la misma fecha, al 29 de agosto también para la elección a gobernador. Porque ahí en ese artículo 156 de la Constitución, me voy a ir al otro extremo, sí. Vallejos, cuando habla de la posibilidad de convocatoria entre los 6 o los 3 meses, digamos. Sí. Supongamos que convoca los 3 meses antes, incluso dice puede votarse de 4 a 2 meses antes. Si convoca a votar 2 meses antes del 10 de diciembre, tampoco ahí se llegarían a cumplir los plazos según el Código Electoral, digamos. Exactamente. Pero entonces, el artículo 156, que estaría, digamos, por encima de esto, no fija esos 90 días acá, en ese artículo, en la Constitución. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. La Constitución se reformó en el año 2007 y el Código Electoral Provincial es del año 2001. O sea que si el constituyente hubiese querido compatibilizar esta normativa, lo hubiese hecho. Lo que hizo fue ratificar el texto de 156 y dejarlo como está. Entonces, lo que establece claramente el constituyente en el 156 son dos cuestiones. Una, el tiempo en que debe hacerse la elección, eso está absolutamente claro, y lo otro que establece es, más allá de que está por encima de lo que prescribe el Código Electoral, que debe hacerse la convocatoria, debe hacerse entre 3 y 6 meses antes. Si usted me pregunta a mí, desde el punto de vista de la técnica legislativa y constitucional, hay otras, por ejemplo, la Constitución Nacional no habla de la convocatoria cuando habla del tiempo en que debe hacerse la elección. Esto sería más propio de la normativa electoral, pero lo cierto es que hoy está dentro del articulado de la Constitución y es una norma que debe aplicarse y debe respetarse. O sea que para usted no habría argumento jurídico para que esto se judicialice, se cumplen las normativas vigentes y no hay tampoco, ningún problema en que la convocatoria se haga el 10 de junio y que la elección sea el 29 de agosto también para gobernador junto con las legislativas provinciales. Desde mi punto de vista, no. Lo objetable hubiese sido que ayer el gobernador ya convoca a gobernador antes del 10 de junio, porque entonces ahí sí alguien hubiese podido plantear que era inconstitucional, como lo habían adelantado. Estaba por fuera de los 6 meses del artículo que establece el artículo 156. Como lo habían adelantado algunos. Yo les los invito a que vayan a algunas opiniones que se dieron antes de conocerse el decreto, donde decían, si el gobernador convoca antes del 31 de mayo al gobernador, va a ser inconstitucional el decreto porque va a estar fuera de plazo del 156. Claro. El gobernador lo que hace es dictar un decreto, convoca, adelanta que va a convocar dentro del plazo constitucional y los mismos actores aparentemente creen que pueden impugnar cuando tenían otra posición horas antes. Entonces, eso es lo que no se entiende mucho. Lo cierto es que desde mi punto de vista, después cada uno tendrá su interpretación y llegado el caso podrá hacer las presentaciones si consideran que tiene alguna clase de el peronismo advierte de que irá a la justicia y usted seguramente usted no solamente ha apoderado del radicalismo, sino en más de una ocasión ha sido apoderado apoderado del radicalismo, apoderado de la alianza. Deberá ir seguramente tendrá que defender esta postura. Ya. Sí, no, esto es un decreto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo el que va a tener que seguramente... Fiscalía de Estado será. Sí, la Fiscalía de Estado intervenga en algún caso. Va a tener que intervenir, pero bueno, lo cierto es que desde mi punto de vista, y reitero, los mismos actores que seguramente hoy dicen que podrían impugnar, tenían otra posición horas antes, ¿no? ¿Hubiera sido, la última que le hago, también para usted válido si en el decreto de ayer únicamente se convocaba legislativas provinciales y luego en un decreto totalmente distinto, sin vinculación, el 10 de junio se hacía la convocatoria también para el 29 de agosto a gobernador? O sea, ¿hubiera sido también válido? ¿Y por qué cree que se eligió esto de hacer esta referencia? ¿Por una cuestión de certidumbre para usted? Exactamente. El artículo 4 pudo haber no estado tranquilamente en el decreto que se publicó ayer, pero entiendo que lo que ha primado acá
es la necesidad de otorgar previsibilidad y certeza a los tiempos electorales. Es decir, adelantando al gobernador, y esto es una cuestión hasta inédita, que ya tiene la decisión tomada, y de alguna manera también todos los actores políticos conozcan cuál es la decisión del Poder Ejecutivo en este sentido. Me parece absolutamente saludable, ¿no? Para que cada partido, sabiendo ahora la certeza de que, o con la certeza de que el 29 se vota en Corrientes, empiece a correr sus propios tiempos de definición de candidatos de manera interna, digamos. Así es. Imagínense que cuando nosotros observamos a nivel nacional cuál es el panorama desde el punto de vista electoral y de la ley aplicable, nosotros observamos cierta incertidumbre, que se suspenden las pasos, que se postergan, que por un mes más, después al final se encarrilaron un poco a partir de una negociación que hubo con la oposición y bueno, se pusieron de acuerdo. Acá lo que se hace es todo lo contrario. Aún antes de los tiempos el gobernador está dando certeza respecto de cuáles van a ser los plazos y los procesos. Lo último, Vallejo, la próxima parada de este proceso sería ¿cuándo la presentación de alianzas? Y la presentación de alianzas 2 meses antes del 29 de agosto. Del 29 de agosto, exactamente. Vallejo, y la presentación de candidatos 50 días. 50 días. Vallejo, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Nos vamos a la pausa, señores. Estamos en el 379-425-0551 preguntándote si te afecta el paro de colectivos de la jornada de hoy y por 48 horas y qué haces cuando no tenés ese servicio de transporte urbano o si tenías que viajar y no podés. Contanos. Estamos en el 3